¿Cuántas veces uno se cruza de vereda teniendo el prejuicio que la persona que viene del otro lado nos puede llegar a robar y uno calcula que es una persona de clase baja, de algún asentamiento? Esta historia de hoy es distinta. La historia de Ezequiel Baraja, que tiene que ver con una persona que vivió en un barrio de clase media y un día terminó preso. ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Bien? Coco, querido, muchísimas gracias. Bien, bien. Contanos esa historia, ¿cómo terminaste preso? ¿Dónde arranca todo esto? ¿Qué tema el prejuicio? Hmm. A ver, yo vengo de una familia tipo, mamá, papá, mis dos hermanos, una familia clase media baja, donde tuve el acceso a todo, una buena educación, una buena alimentación. Por eso siempre digo que mi realidad por ahí fue diferente a lo de espartanos, que muchos de ellos no tuvieron por ahí el acceso que yo tuve a las condiciones que tenía en ese momento. Así que desde ahí, con diferentes situaciones que me fueron pasando en la vida, fui vulnerable al entorno y terminé en lugares que no tenía que terminar. ¿Y eso, Terminé en un barrio popular, ¿y eso tus por padres lo ejemplo. sabían? ¿Te Al cuest- principio no eran conscientes, después con el tiempo lo fueron detectando, yo lo camuflaba como pedía, pero sin embargo en algún momento iba a decantar. Mi mamá hizo una persecución de mí para poder lograr enderezarme nuevamente. No lo logró porque yo era un chico como muy rebelde, ¿De qué edad estás hablando? entre los 13 y los 15 años. Mirá, Una etapa muy conflictiva donde prácticamente no había nada, ni en mi familia ni en la sociedad, que me pudiera contener. mirá vos. Ya era un tema personal, no era un tema de mi familia, así me inculcaron otros valores. Yo aprendí todo lo contrario en la calle. ¿Y pero en la calle era gente de tu edad, gente más grande, que Yo te fue cuando digo que llevando? fui vulnerable al entorno, fui vulnerable a personas más grandes, Mm. que a través del consumo de estupefacientes, de drogas, empiezan a manipular chicos más jóvenes que por ahí buscan otra cosa, entonces se empoderaban a través de estos chicos, mandándolos a robar o iniciándolos en el delito para exponerse ellos mucho menos. Y estas primeras veces, por ahí no tuviste nada negativo, ¿no? Pero tuviste en algún momento algún enfrentamiento, algo que te llevó a una primera prisión, ¿no? Siempre hay algo que te pone al límite. Mm. Uno cuando sale a robar no tiene muchas opciones, son prácticamente tres, le digo yo. Una o te sale bien, dos o vas preso, tercera te matan. Eh, Siempre te vas a encontrar al límite en una situación de esa. Yo puntualmente siempre traté de reducir el... Hay una frase que se dice ahora, reducción de daños. Siempre traté de que sea el menor impacto dentro de la violencia posible, porque es siempre un robo es violento. Ya el discriminar un arma y apuntar a otra persona ya es muy violenta esa situación. Pero sí me han tocado situaciones puntuales. A los 15 años, en uno de estos barrios donde yo no tenía que estar, me apuñalaron, me perforó el estómago y el intestino, casi me muero a los 15 ¿Y años, eso que fue una pelea con alguien de ahí? por una pelea del barrio, y me levanté el 25 de diciembre a las 7 de la mañana en la sala de un hospital al borde de la muerte. Me habían salvado los médicos y ¿quién estaba al lado? Mi mamá, que lo sufrió muchísimo. Pero digo, esas situaciones siempre te van a llevar al límite. A los 16 años me dieron un disparo en el brazo que todavía lo tengo conmigo. Pero volví ahí a los 15, es decir, en ese momento donde tu madre te va a buscar al hospital y te saca y dijiste, bueno, ¿basta? No. No, al contrario, o sea, no tomaba conciencia de la realidad que estaba viviendo. En ese momento era como muy inconsciente. Creo que fui inconsciente hasta los 20 y pico de años, que vivía una realidad completamente paralela. Y a los 16 decías que te pegaron un tiro. Claro, a los 15 la puñalada, casi, o sea, no hubo nada en el medio. Sí, mi mamá me generaba mucho dolor, pero con la fuerza de un adolescente me recuperé, seguí adelante y no hice nada por cambiar. Y a los 16 años me dieron un disparo en uno más de los robos que hacía, un oficial cumpliendo con su deber. ¿Y ahí? ¿Cómo saliste de ahí? De ahí me llevaron a un instituto de menores. Por eso digo, o sea, no sé si mi familia no estaba preparada para contenerme o el Estado tampoco, o había algo en el medio que yo no podía resolver. Pero nada de esto te hacía retroceder, ni frenar, ni mirar para atrás y decir, ¿basta? No No. tenía conciencia de nada. No era consciente del daño que generaba, del daño que me generaba a mí y a mi familia. No era consciente de nada. Ni tampoco tenía objetivos. Era ir para adelante no sabiendo qué buscaba. O sea, no había un horizonte. Era ir y por ahí el hecho de tener me daba cierto lugar en la vida. Hoy lo entiendo de ese lado. En Claro. ese momento no le encontraba el sentido. De ahí a Instituto de Menores, De ahí Instituto de Menores. Cuando llego, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedas o te vas? La persona que estaba a cargo de mi reinserción, supuestamente, ¿te quedas o te vas? como si fuese una opción tuya, ¿no? Una opción, claro, la opción era mía, pero yo estaba detenido. La opción era Pero mía. Y yo estaba con un yeso, con el disparo, le dije, ¿me bancás 2 o 3 días? Sí, ningún problema. Entonces, cuando yo quise, me pude ir por la puerta.
Y ahí otra Y vez ahí amigo. siempre digo que hay como una escuela previo al delito más grande. Bueno, es siendo menor. Uno no cambia de un día para el otro y se vuelve delincuente, sino que es un proceso de Claro. situaciones que te van llevando a eso. Me fugué, me volvieron a agarrar y así tuve como 12 entradas y salidas de los institutos. No 2, sino 12. 12. Mirá vos. 12, yendo y viniendo hasta que mi mamá llegó al punto de entregarme a la policía en una de estas fugas. Como nunca viví en otro lado que no fuese mi hogar, Claro. volví a lo de siempre, a lo seguro, a mamá. Mamá cuando me vio, me agarró, me metió y me entregó a la policía. Qué decisión tan difícil para una madre entregar a un hijo a la policía. Uf. Mirá Terrible. vos. Pará, y ahí un día cumpliste 18 años y seguías en la misma. No había nada que te haga cambiar la manera de pensar. No existía posibilidades tampoco, o sea, no me entraban balas. Yo tenía una capa encima que no permitía el cambio en mí. O sea, viví una vida que creo que, como digo, fui vulnerable al entorno, me crié en eso, me mamé mucho eso y que no me daba posibilidades de descubrir otro mundo. Y Entonces ya no, me hice fuerte en eso. ya no necesitabas de los mayores, y ya empezaste a cortar solo, tenías ese mismo grupo de entonces, seguía siendo el mismo. Ya acá, mi emprendimiento era propio ya. Mirá Claro, vos. ya era Mirá. como solitario, ya era independiente, ya lo que tenía que aprender lo había aprendido. Que eso después fue mi característica en el desarrollo más adelante. Trato de aprender a hacerlo lo mejor posible y superarme. Pero eso lo hacía desde ese lado en ese Claro, momento. claro. Con el tiempo, cuando empecé a cambiar mi historia de vida, utilicé esa fortaleza que tengo para poder mejorarme día a día en un ámbito como corresponde. Y ahí llegaste a los 18 años y cárcel de mayores. 18 años y como marca la ley, a la cárcel de mayores. Ya la realidad era completamente diferente. Venía de un instituto de menores, de estar con menores, a estar con asesinos, violadores, condenados, reincidentes, con 18 años. Mirá vos. Un nene adentro de una selva. ¿Y cómo pasaste esas primeras semanas? Ahí me interesa un poco. Siempre digo que la cárcel no se vive, se sobrevive. Uno tiene que aprender la cultura de ahí. Porque es muy difícil entender los códigos ahí adentro, las situaciones, los momentos, los tiempos. Entonces, empecé a aprender ese mundo para sobrevivir, porque si no Claro. vivís en una miseria Claro. y realmente es horrible. Entonces, traté de desenvolverme de la mejor manera posible para salir lo más entero posible. ¿Y ahí estuviste cuánto tiempo esa primera condena? La primera vez me condenaron a 4 años por un robo calificado en grado tentativo, una situación que no se logró consumar, y a los 3 años por buena conducta recuperé mi libertad. Bien. ¿Y en esos 3 años dijiste, bueno, ahora salgo y ahora sí viene el cambio? No hice nada, solo lo que hice Ya dentro de tenías la- 21 años. Claro, ya tenía 21 años. Tuve los 18 a los 21, salí a los 21. Con el sufrimiento de tus padres, tu Con madre, todo, con todo todo. eso, y seguía yendo para adelante para... Siempre digo, me miraba al ombligo, era Mirá egoísta, vos. no era parte de nadie, ni siquiera tenía un vínculo familiar, o sea, prácticamente era tan egoísta que el sufrimiento de mi mamá me afectaba, pero después con el tiempo no me importaba. ¿Y cuánto tiempo Oh. estuviste afuera de vuelta con 7 meses. reincidiendo? A cometiendo los delito? 21 recuperé mi libertad, estuve 7 meses en libertad, volví a hacer exactamente lo mismo porque mi proyección era no cambiar, sino volver a lo mismo. Y estuve 7 meses en libertad y a los 22 años volví a caer detenido y con una condena mayor, Claro. como marcan los índices de Claro, reincidencia. claro. ¿Y ahí cuántos años? 6 años y 8 meses y esos, Como sos reincidente, como son residentes, me Son- tocó hacerlo de punta a punta, del primer día hasta el último. bien. Y ahí empezaste otra vez, nada cambiaba. Claro, en los primeros años nada cambiaba, era como adaptarme de vuelta a ese ritmo de vida donde tu cabeza en algún momento se pierde, se va de la realidad del mundo de afuera y estás encerrado en esa cápsula del tiempo, porque ahí Claro. no pasa tanto el tiempo Una- como pasa en la realidad. Una cápsula del tiempo. Para mí es una cápsula del tiempo. Mirá vos. Yo me fui hace 10 años y vuelvo hoy y en la celda se sigue viviendo igual que se vivía hace 10 años. Wow. Es una locura. Y en el lado de afuera el mundo se desarrolla. Claro. La primera vez que yo fui detenido, el colectivo lo pagaba con monedas. Cuando salía había sube y no entendía completamente nada. Entonces, Claro. digo, ¿cuánto te limita también el hecho de estar detenido si vos no proyectás un cambio de vida? Y ahí estuviste 3 años igual, y de repente, ¿dónde empieza a haber algo distinto ¿Dónde que te está llama, que te llama la chispa? atención? Claro. Sí. Sí, fue difícil encontrarlo. O sea, en algún momento empecé a pensar por situaciones puntuales de violencia que pasan dentro de la cárcel, por ahí por el estudio, por ahí por algo que me generara algún tipo de convicción a cambiar, pero no lo encontraba. Tampoco estaba tan predispuesto al cambio. Estaba buscando, en la búsqueda de algo que, no sé, que me sacara un poco de esa realidad. Hasta que vi a espartanos en el medio de la cancha, la unidad 48 de San Martín.
Yo primero los veía desde el lado de la celda de castigo, que son los buzones que están enfrente de la cancha. Claro. Ahí me empezó a llamar la atención. Cuando La, logré can- salir de ahí, la cancha era de toja, de piedra en esa época. la cancha era un desastre. Claro. Era tremendo. O sea, eran pocos los que se animaban a taclear. Me acuerdo, no sé si llegábamos a 15, 20 con toda la furia y no todos se animaban a rasparse en el piso. ¿Y Era vos, difícil. vos veías eso desde ahí? ¿Dijiste, están locos? ¿Qué están haciendo? Primero me llamaba la atención, no entendía bien. Yo siempre fui muy amante del deporte y entendía más o menos, estaban jugando al rugby, pero digo, ¿qué hacen estos locos matándose en esa cancha de tierra? Y también me llamaba la atención, ¿qué hacían ustedes? ¿Qué viene a hacer Claro. esta gente acá? Claro. A estas personas que prácticamente son la lacra de la sociedad y no los quiere nadie. Ahí entra el prejuicio. De los dos lados, porque De los dos al lados, principio claro. hablamos del Che, prejuicio. ¿qué viene este? Claro. Viene al circo y el del otro lado, no, voy a enseñarle algo para que no me robe. Entonces, vamos viendo cómo llegamos a un punto Claro. intermedio. Bueno, y saliste de buzones y un día empezaste a... De tanto que dar me una gusta el vuelta. deporte, me dio curiosidad, por ahí entendía que el deporte, el rugby era un deporte más violento, donde uno se medía de otra manera, entonces yo lo interpreté de ese lado y de esa manera me acerqué. Cuando me encontré con la realidad del rugby, de lo que transmitía dentro de la cancha, que yo creo que el deporte en general, cuando vos estás bien plantado, te da un estilo de vida. Pero el rugby tiene una particularidad que te hace parte, no importa tu condición física ni cómo seas, te va a hacer parte y vas a cumplir un rol fundamental. En el fútbol, si no sos flaco, delgado, atlético, ahí vas a tener mucho menos posibilidades. En el rugby, el más grandote cumple un rol fundamental, el más chiquito, el más alto, entonces todos tienen posibilidades. Y eso a mí lo que me gustaba mucho de que consolidaba un equipo con diferentes variantes. Contame, primera vez que entras a la cancha, te recibí yo, me parece, sí. Sí. Cuando llego a la cancha me recibís vos, me contás un poco y lo que a mí me marcó mucho y siempre lo cuento es, armaste dos equipos, me dijiste vos jugás para este lado y me tiraste la pelota. Yo no tenía ni idea qué hacer con la pelota. Y ahí es cuando vos me dijiste, acá en la cancha no se le habla al árbitro, el primer valor es el respeto. Yo acostumbrado a jugar al fútbol, a putearme con el árbitro, dije, bueno, o sea, Vamos. voy a respetar. Y como no entendía nada, no podía cuestionar nada tampoco. Claro. Entonces, cuando dijiste la pelota y juego, ahí me di cuenta que actué como mi vida pasada, porque no sabía qué hacer y qué hice. No era parte de nadie, era yo solo, iba a golpearme, iba a generar daño, a generarme daño a mí, guardé la pelota y fui a darle a mi rival, no a tratar de esquivarlo, de pasar la pelota, no, fui a golpearlo. Claro, del otro lado había una persona con experiencia. ¿Y era tan grandote como vos o no? No. No, era chico. mucho más chiquito. ¿Qué recibí del otro lado? Un golpe, un tackle legítimo, que eso me dio una sensación increíble. Yo llamo que fue una de mis primeras sensaciones de libertad en la cárcel, Mirá vos. después de estar tanto tiempo detenido, no solo físicamente, sino en mi cárcel mental. Y eso fue como liberador. Cuando llegué a la celda, me bañé, sentí que había dejado una carga de mochilas en esa cancha. Y fue tremendo. Y a partir de ahí fue el punto de partida para empezar el cambio hacia futuro. El partido más difícil es estando en libertad. Mirá vos. Bueno, y pasa el tiempo, pasaron esos 6 años y 8 meses. Yo recuerdo que había un viaje para ir a ver al Papa Francisco en el 2015, que iba a ser, por decirte, en el mes de agosto, y vos salías a poner en septiembre y no podías venir, pero el viaje se postergó para octubre y pudiste ser parte. Fue así, ¿no? Mirá qué difícil, mirá qué loca que es la vida. No llegábamos, la conocimos a la jueza, se fue dando todo para que salga. Qué decisión tan difícil me tocó que el viaje se programó para el 25 de octubre. Logré salir y ese era el día del cumpleaños de mi hija. Mirá vos. Y ese- Si era antes el viaje, vos no ibas, ibas a estar detenido hasta en esa época, y tiempo después fue justo el cumpleaños de tu hija. Justo el cumpleaños de mi hija y me pude despedir de ella, festejar el cumpleaños, Y no- subiéndome el primer avión en mi vida, camino a Roma a conocer al Papa. Y bueno, en una ciudad increíble fue eso, creo que los viajes que más me marcaron en la vida, porque no el viaje en sí, sino quiénes éramos, quiénes íbamos. Ibas vos, Yeah. iba yo, iba un juez, iba otro ex convicto, iba el director del penal, iba todo el mundo. Entonces éramos, como nos dijo el Papa, éramos un equipo, éramos algo que se consolidaba, que eso iba a hacer la diferencia a futuro. ¿Y te acuerdas el mensaje que da el Papa en ese momento cuando estaban todos ahí adelante? Fue tremendo. Primero llegó el Papa y estábamos todos mudos, en silencio. Primero era todos hablando muy, muy arriba y cuando llegó hicimos silencio. Y él, a mí lo que más me marcó fue lo que relacionó el deporte que nosotros hacemos, el rugby, con un canto que van cantando los sandinistas en el momento que suben la montaña y que hoy es el título de nuestro libro. Y ellos cantan que en el arte de ascender lo importante no es no caer,
si no, no permanecer caído. Las palabras del Papa dijo, te taclean, te levantás y seguís para adelante, Claro. si no, perdés como en la guerra. Claro. Y en la vida te pasa exactamente lo mismo. Y yo creo que ese fue el pilar fundamental para los espartanos de primera época, que lo tomamos como muy propio esa referencia, y a partir de eso todos nos plantamos para tener un punto de partida hacia adelante. Mirá vos. Y me queda algo desde tu último tiempo detenido, que, bueno, para pasar el tiempo hiciste un mapa en braille. Sí, de entre todas las Sí. cosas que de la curiosidad que uno tiene en la cárcel y empezar a aprovechar ese momento muerto en cosas positivas, dijimos, ¿qué podemos hacer con lo poco conocimiento que tenemos? Habíamos hecho un curso de braille, entonces sabíamos hacer, y algunas manualidades con retazo de tela. Creamos un mapa de la República Argentina en braille con diferentes retazos de tela que identificaban las provincias. Cuando lo logramos terminar, queríamos que genere un impacto positivo para devolver un bien a la sociedad sin nada a cambio. Nuestro objetivo era que llegue a alguien. Llegó a través de un cofundador de la fundación, Mariano Miliani, lo llevó al colegio donde iba su hija y se lo entregó a Faustina. Faustina era una chica que nació Sí, ciega. era Mariano Emiliani y Juan José Araya, entre los dos fueron ahí al Exacto, colegio. fueron al Sí. colegio y entregaron a una Ajá. persona muy puntual, a Fausti, el mapa que había hecho. Hasta ahí. Hasta Se ahí. entregó, bueno, gracias. Y yo me acuerdo que tiempo después, unos meses después, en uno de los partidos que hacemos afuera de la cárcel en un club, fuimos al San Isidro Club Sí, y vos fuiste elegido para ser uno de los 20 jugadores. exacto. Y estábamos todos precalentando, hicimos una ronda como para empezar el partido y algo pasó. Sí, sí, fue tremendo, fue tremendo. Creo que ese fue, no sé si fue mi primer partido, el segundo, creo que fue uno de los primeros, no sé si fue el primero o el segundo. Primero el privilegio de haber sido elegido. Y sabemos que va el que más se compromete. Entonces ya de ese punto de partida ya sentía la presión, digo, bueno, bien, me eligieron, tengo que darlo todo. Y siempre soy muy competitivo, salí a darlo todo. Cuando estaba parado en la cancha, escucho que me llamaban de un costado, Baraja me llamaban. Y era Mariano Emiliani, y estaba con un grupo de personas, no los identificaba. Al reiterar el llamado, bueno, me acerco, Claro, yo vos, quería jugar. vos estabas concentrado porque estaba por empezar el partido. Empezaba el partido, Claro. digo, me arranco afuera, quedo suplente. Entonces me acerco para saludar, y cuando me voy acercando voy distinguiendo que había una mamá con una nenita. Y ahí me cae la realidad, digo, es Faustina. Y cuando llego recibí el abrazo, creo que con más amor que me transmitieron en la vida fue Faustina, y mientras me abrazaba me tocaba las orejas, la nariz, o sea, me estaba conociendo, era su manera de conocerme. Mirá vos. Tampoco lo entendí en ese momento, lo entendí con el tiempo, digo, ¿por qué? Era, claro, me estaba conociendo. Ujú. Todos llorando, abrazados, muy sensibilizados. Jugué el peor partido de mi vida. Se me cayeron todas las pelotas, me guincé el tobillo, la pasé pésimo. Pero el mensaje que me llevé a la cárcel fue de amor puro. O sea, Mirá vos. desde el amor podemos cambiar nuestra vida, podemos cambiar la vida de los que nos rodean. Por un pequeño gesto. Mirá vos. Y Fue después, tremendo. terrible lo de esta chica. Y bueno, lo tuyo también. Que esa devolución que no la estabas esperando, que es mucho más lindo, ¿no? No, yo no esperaba nada, pero esa devolución, ese gesto. Primero recibí una cartita que me mató. Y después el gesto de ir a verme, un pibe que ni siquiera estaba en libertad, sino que le autorizaban a salir 3 Sí, horas a jugar sí, a rugby sí. y volver a la cárcel, y ir a dedicarle tiempo y amor a una persona que estaba detenida porque hizo simplemente un mapa. Ahí no hubo prejuicios. Mirá vos. Y poquito después, antes de salir, empezó a venir varios voluntarios. Uno de ellos, el negro Mendizábal, que tenía una franquicia de comidas rápidas, ¿no? Sí, exacto. Y un día te Un encaró, día te dijo algo. Sí, después de un entrenamiento, y yo creo que ahí está el trayecto que hace Espartano de conocer a los pibes, ver sus capacidades, de fortalecerlos, y el factor confianza es determinante. El partido es más difícil afuera, y si nadie confía en mí, ¿cómo hago? Claro. Nadie me da una mano, yo salgo entre la espada y la pared. Uno cuando sale de estar detenido ni medias tiene. Depende de su familia, no tenés medias, no tenés calzoncillo, no tenés nada. Es de cero para adelante. Y el factor confianza, primero te da responsabilidad, y segundo, vos tenés que hacer que la persona que confió en vos realmente valga la pena ese depósito de confianza que hizo. Y para mí era el partido más difícil. Primero, no me podía fallar a mí mismo, pero mucho menos le podía fallar al negro Mendizábal, que puso la cara por mí. Y ahí fue cuando en el trabajo me dijeron... Pero perdón, el negro te dice, vení a trabajar conmigo, te voy a conseguir trabajo. El negro me dijo, Baraja, vos cuando salgas tenés trabajo. Bueno, y ahí fui a trabajar a... Y pará, y cuando te dice, vos cuando salgas tenés trabajo, decir, esto no me pasó nunca. Claro, me estoy olvidando de detalle. Y lo miro y le digo, negro, ¿en serio? Vos cuando salgas tenés trabajo. Digo, negro, era lo que me faltaba para terminar de convencerme de que el camino es por acá.
El factor confianza, por eso digo, el factor confianza es determinante para que una persona pueda rehacer su vida. Y saliste y dijiste, tengo que ser el mejor trabajador. ¿Por el negro? Por todo, por los espartanos, por la camiseta. Porque yo salía con la camiseta, o sea, estaba entrando a un lugar en trabajo con la camiseta de espartanos. Y saliste en libertad. Empezaste a trabajar y tu mamá, ¿qué decía? No, mi mamá no podía creer, me iba a ver al trabajo. Para ver que eras que estaba cierto, ahí, o sea, claro. y verlo en primera persona de que su hijo realmente estaba trabajando. Y me llevaba a mis hijos y nada, era como muy lindo el momento, yo de un lado y ellos del otro. Era como gratificante ver el cambio, tanto para mí como para ella. Y ahí enganchaste esto del laburo, agarrarle ritmo a algo que ganabas más o menos lo mismo Sí. A fin de mes y demás. Y de repente pasa el tiempo, ya estabas posicionado. Y un día te llamo yo, ¿no? Exacto, con raro, tus ideas locas. Raro que te llame así, porque por lo general es un dedito. Es cortito el claro, es corto. mensaje, sí. Son tantos que es cortito, ¿no? Pero este era un llamado. Y dijiste, ¿qué pasó? Este era un llamado puntual, digo, llama Coco, debe ser relevante, por eso, bueno, yo iba camino a uno de los trabajos que tenía, iba en moto, me detuve, me llamás, y aparte tenés esa particularidad de decir, Baraja, ¿cómo te ves para ir a la Concagua? Hola, Coco, estoy acá. ¿Cómo te ves para ir a la Concagua? ¿Dónde queda la Concagua? Nada, cuando me das esa noticia, hay un grupo que se está armando, Summit Aconcagua 2018, donde se buscan historias de vida relacionadas con el deporte, que hayan sorteado una adversidad a través del deporte, y quiero que vayas vos, porque no tengo otro. Y cuando me diste esa noticia, para mí fue, primero, me llenaste de orgullo porque era la representación de espartanos. Yo siempre digo, tengo la camiseta puesta, me la saco en la tumba, no me la saco más. Y era la representación de espartanos. Digo, yo ni me imaginaba la dimensión que iba a tomar eso en mi vida. Entonces, nada, primero me sentí privilegiado, gracias por eso. Y segundo, asesorarme de qué se trataba. Claro. Era una montaña de las 7 más altas del mundo, de los Seven Summits, 6.962 metros, una locura, 18 días de ascenso, fue tremendo. Tremendo. ¿Y te preparaste para eso? ¿Y cuántos salieron ese día? Me preparé bastante. Con el tiempo entendí que no era el físico que me tenía que preparar. Obviamente el físico va a la mano, pero la fortaleza es mental. Ante la adversidad, no puedo más, puedo. Éramos un grupo de 18/16 personas, de los cuales a medida que empezamos a subir, las comodidades se fueron cortando. Y, ¿te acordás de algunos conocidos que hayan ido ahí? Sí, Fabricio Berto, Silvio Velo, Julián Weich, Augusto Rodríguez Larreta, Pilar Pereira, fueron un montón de... La Peque Pareto también fue. La Peque Pareto, claro. Peque Pareto era una genia. Sí. No, la pasamos, para mí fue un privilegio haber estado ahí, la pasé súper bien y hoy es un vínculo que se generó con un pibe que había salido de estar detenido. Pará, y cuando empezaste cuando ibas a arrancar, alguien te dijo, prepárate para qué. Prepárate a pasarla mal, me dijeron. Dije, no le tenía miedo el prepararte a pasarla mal, digo, ¿qué me va a pasar adentro de una montaña más que todo lo que te pasó antes? Claro, en la cárcel me podía pasarla mal, que me querían robar, que me querían apuñalar, que podía pasar algo más trágico. Entonces dije, bueno, prepararme para pasarla mal, después de haberla pasado mal tanto tiempo, nada, lo iba a disfrutar en la montaña. Bueno, ahí empezaste a ir para arriba, se iban quedando. Contame el final, si es que hubo final. Claro, empezamos, hay un final, empezamos a subir, las comodidades cambian. En un momento faltaba alguien que tenga coraje de decir yo me bajo para que digan 6 yo también. Entonces, cuando dijo el primero yo me bajo, aprovecharon y bajaron 6. Entonces, a medida que íbamos subiendo, el grupo iba disminuyendo. Cuestión es que el día de cumbre, de 6.000 metros, vas a casi 7.000, salimos 4 personas. De los cuales llevamos 2. A las 7 y 5 de la tarde, cuando se estima hacer cumbre entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde, como muy tarde. Llegamos a las 7 y 5 de la tarde, Julián Weich y yo. Buah. Una locura. Sin haber tenido en mi vida la experiencia de una montaña. Jamás había puesto el pie en la piedra de una montaña. Y estabas en la cumbre de la Concagua a las 7 y 5 de la tarde. ¿Y ahí qué pensaste? Locura. ¿Qué pensaste? Ahí lo primero era, a medida que iba subiendo y me iba costando cada vez más, porque era un sacrificio enorme que jamás lo hice en mi vida. Pero salí tan convencido de que lo podía lograr y que eso iba a generar no solo la apertura para mí de otro nuevo mundo, sino es hacer visible que los espartanos con oportunidades pueden. O sea, un espartano salió y sin ningún tipo de conocimiento llegó a la cumbre de la Concagua. Y ahí me di cuenta, algo que me dijiste vos una vez saliendo del penal es, Baraja, no tenés techo. Cuando llegué
tiré todas las mochilas que venía cargando, me arrodillé y extendí los brazos, me di cuenta de que mis propios límites me los ponía yo. Wow, mirá vos, desde la cumbre de la Concagua decir no tenés techo. No tenés techo, y es real, no Mirá había vos, techo ahí. mirá vos, mirá vos. ¿Volviste de ahí y te subiste a alguna otra montaña más? Después se ve que me vieron un perfil andinista y me invitaron a hacer otras montañas. De las Seven Summits metimos 3, hice el Monte Elbrus en Rusia, la montaña más alta de Europa, y hicimos el Kilimanjaro, que es en África también. Así que nada. 3. Y después otras montañas más chicas, 4.000 metros, 5.000 metros, un poquito Wow. menos. Así que Wow. hoy tengo gran experiencia en el mundo de la Mirá vos, montaña. mirá vos, cuando nunca habías ni subido Jamás. ni por escalera muchos Ni pisos. por escalera, ni 2, 3 pisos, o sea, Claro. me cansaba. Después con el tiempo Wow. y aprendí a descubrirme en la montaña, que eso es increíble. Bueno, volviste con toda esta carga positiva, ¿sí? No solo de subir a la Concagua y demás, del trabajo. Llegó la pandemia y ahí hubo como una posibilidad de hacer, no solo trabajar en una empresa, sino en este caso era de hacer algo por alguien que estaba Sí, en situación de calle, ¿no? exacto. Y ahí arranca otro camino. Sí, tuve la oportunidad de trabajar para el Ministerio de Desarrollo de la ciudad en ese momento, asistiendo a personas en situación de calle. Eh, y yo creo que el factor que tenía era poder vincularme con una persona que estaba presa en su propia cárcel de adicciones o de ser el cero a la izquierda, que nadie lo mira y cree que no se referencia para nadie. Y empezar a poder vincularme con esas personas y ver el cambio positivo de ellos con las mismas herramientas que me brindó Espartano, dije, es por acá, esto me encanta. Y me empecé a potenciar en eso y la verdad que le dimos oportunidades a un montón de pibes de que entiendan de que la vida pasaba por otro lado. ¿Y esto dónde era? Puntualmente, ¿dónde empezaron ahí a trabajar? Porque creo que estaban concentrados en un lugar específico por la pandemia, no estaban desperdigados. Claro, no, había lugares puntuales, yo estaba en ese momento en el Parque Chacabuco, se había armado un dispositivo de emergencia para asistir a las personas que estaban escasas de recursos y después hay por toda la ciudad hoy alojamiento para personas en situación de calle donde pueden rehacer su vida a través de los recursos que brinda la ciudad en cuanto a capacitación, estudios y demás. Hay un montón de personas que la han pasado tan mal y peor como yo, que por ahí les faltaba alguien que los motive al cambio, como Mirá, nos pasó con vos. mirá vos. Y ahí empezaste, eras trabajador ahí y eso escaló en algún Claro, momento. empecé el recorrido, entré como operador y con el tiempo fui el responsable de toda la operación de la asistencia a personas en situación de calle. Perdón, contámelo un poquito más. Es decir, ¿cuánta gente había en situación de calle cuando vos entraste en ese lugar específico? Y unas 3.500 personas en situación En de total, calle, sí, sí. más los trabajadores que están a tu cargo, serían unas 150 personas en ese momento. Pero perdón, vos llegaste a ser el jefe de todos. De operador a gerente. ¿Todo eso en 3 o 4 años? ¿Sí? Wow. Todo esto en 3 o 4 años. ¿Y? Desde la experiencia que uno tiene desde el barrio, desde el conocerse, vincularse con las personas, y por ahí con la buena onda que uno le pone al trabajo y mostrar que las intenciones que uno tiene es legítimo. Porque muchas veces la persona que recibe algo de alguien o que tenga que ver por ahí con la política de este entonces, desconfía. Pero Claro. cuando va alguien que lo transmite con legitimidad, genera impacto positivo. Es decir, tu liderazgo negativo de chico, de los 13, los 15, los 17, hasta los 22, hasta que conociste algún cambio, al líder, porque seguís siendo líder hoy por hoy, lo han visto desde otro lugar. En este caso, tus jefes no te regalaron este cargo. No, Ese no, para cargo nada. te lo fuiste ganando día a día. Sí, con trabajos, con resultados, con eficacia, con eficiencia, con responsabilidad. Y tenías un problema, me acuerdo que era porque no te podían nombrar porque tenías antecedentes. Tenía antecedentes penales y ahora voy a este punto que te juro que lo esperé mucho tiempo. Tenía antecedentes penales, entonces, como todo en la vida, te excluye de poder tener un laburo. Por más que tu cambio era real, Era genuino y demás. concreto y los resultados, o sea, te lo validaban. Por suerte, el mundo me apoyó, la gente que creyeron en mí me ayudaron y lograron de que yo pueda ser reconocido en eso. Y hoy el recorrido es enorme, ya llevo 10 años trabajando en el mismo lugar, por ahí con algunos cambios, y que la referencia de las personas en la calle sean abrazos, saludos, el reconocimiento, para mí ya estoy hecho. Y hoy puntualmente, ya hace más de 10 años que estoy en libertad, caducaron mis antecedentes penales, el 1 de enero del año 2026 no tengo más registro de antecedentes penales. Mirá vos.
Pero bueno, pero igual eso te lleva durante todo ese tiempo a no conseguir trabajo, porque hay mucha gente que no lo toma porque tienen antecedentes. No, totalmente. Yo si no tenía el apoyo de la fundación, para Claro, mí iba a ser imposible. claro. Estarías Una- hasta hoy buscando un trabajo que no ibas a conseguir. no sé si estaría buscando trabajo. Qué tema que queda ahí pendiente, ¿no? No sé si estaría buscando. sí, No para creo que estaría buscando. Ante el primer claro. rechazo, ya me hubiese dado por vencido y hubiese recurrido al. Una cosa es saber si uno tiene un empleador que sabe que tiene una persona antecedentes y otra cosa que eso le prohíba contratarlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y terminás excluido. Y yo creo que en ese momento, ante la primera negativa, ya estando tan vulnerable, iba a recurrir Mirá a lo vos. mismo. Y que en algunos casos pasa. No digo en la mayoría de los casos, estaría mintiendo, Claro, que el que sale y no. No. bien. El que quiere cambiar y se esfuerza y realmente está convencido, lo puede hacer. Ahora, es importante tener el apoyo de alguien que te acompañe, te sostenga y que cuando estés a punto de caer te levanten, porque si no es imposible de que Claro. puedas Mirá sostener. vos, mirá vos. Y contame, para ir cerrando, ¿tenés después, esa pasión por el rugby que te llevaba desde ese primer día que estuviste? ¿Saliste en libertad? ¿Y qué saliste a buscar afuera? Porque afuera no podías estar entrenando todo el tiempo con los espartanos, tenías que trabajar y encontraste un lugar afuera. Encontré varios lugares donde me recibieron, o sea, yo siempre digo, soy un privilegiado en la vida. Me encanta lo que hago, amo el deporte, amo la fundación, me encanta jugar. Me recibí de preparador físico, hoy doy clases como preparador físico, trabajé con la fundación como entrenador de los chicos con los cuales yo jugaba al rugby. Entonces, todas las oportunidades que me dieron para mí fueron un privilegio y encontré mi lugar en el mundo a través del deporte. Me encanta el deporte y creo que me voy a morir haciendo deporte. ¿Y estás en un equipo especial o no? Jugar espartano. Bien, Obvio. contá un poquito Acá cómo es están por acá los gajes del oficio. contá un poquito lo que es Espartanos Rugby Club que se fue generando afuera con los que Sí. iban saliendo en libertad, ¿no? Siempre tuvimos el sueño de, che, ¿qué hacemos post libertad? Queremos seguir jugando para espartanos. Entonces costaba hasta que empezamos a conformar el equipo sin cancha, sin localía, sin nada. 15 jugadores para ir a jugar como espartanos en libertad. Y de ahí se empezó a formar el club. Hoy competimos en una liga en Urba, ascendimos de la zona de desarrollo, o sea, competimos, que no es poco. Y para mí eso me da mucha alegría y convicción a futuro de poder mejorar. Hasta hoy, próximamente vamos a tener el club de espartanos. Eso va a recibir a muchos pibes que por ahí si vuelven a su entorno son vulnerables. Exacto, exacto. Entonces, su refugio va a ser este club. Bueno, que nos están cediendo por 5 años un predio como para... Una locura. Bueno, ahí estamos, Y ahí vamos a meter todos ahí todo. enfocados en pos de este club. Y para cerrar, contame un poquito de tu actualidad, de tus hijos, ¿sí? Hablame un poco Mis hijos, de tus tantos hijos. Qué difícil. A ver, yo tengo dos hijos, Franco y Juliana. Franco tiene 21, Juli tiene... Perdón, Franco tiene 19, Juliana tiene 17, está a punto de cumplir 18. Franco ya está trabajando, Juliana está terminando el secundario. Fui padre muy joven, a los 18 años. Mirá vos. Mientras entraba al penal, dejaba a una mujer con un bebé. Me costó mucho entender la paternidad siendo un pibe tan joven Claro. y por ahí no teniendo la contención de mi viejo. Me costó no teniendo la referencia paternal. Hoy lo disfruto, hoy tengo un vínculo mucho más amoroso con mis hijos. No me caracterizo por ser esa persona tan afectiva, pero desde el amor que les puedo dar se los doy y está al ida y vuelta. Entonces me llena de orgullo que ellos hoy tengan una vida completamente diferente a la que yo tuve en ese entonces, habiendo pasado todo lo malo conmigo. Porque los 10 años que yo tuve de condena, ellos estuvieron condenados conmigo. Mirá vos. Entonces recorrieron y vieron realidades completamente diferentes y hoy son personas muy diferentes a lo que su vida les marcó desde chiquito. Wow. Vara, y estás para, no sé, hacer un cierre, ¿sí? Acá tenés un montón de gente que va a estar escuchando, la sociedad entera, que por ahí arrancaron con una idea antes de esta nota y estará terminando, me imagino, con una apertura. Por ahí seguirá pensando lo mismo, pero Sí. ¿algún mensaje que quieras decir? Yo digo que creo que al inicio de esta charla fue el prejuicio. Yo siempre dije, primero conoceme y después juzgame. Si yo voy de entrada y te digo, che, Coco, estuve 10 años preso, pero tengo muchas ganas de trabajar, cuando vos tengas tu celular y yo esté cerquita, lo vas a guardar. Pues yo estuve preso, entonces ahí ya me estás prejuzgando. Si yo no te digo nada y vos me empezás a conocer como persona, cuando vos sepas las realidades de mí, ya no tenés Claro. forma de prejuzgarme, Claro. pues ya me conocés como persona. Entonces,
démonos las posibilidades de conocer a la gente, de no juzgarla antes de tiempo y de generar oportunidades. Porque necesitamos tener esas segundas oportunidades para que muchas personas como yo o que hoy las están pasando mal tengan esa posibilidad el día de mañana. Gracias, Vara. A vos, Coco.